Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Bendiciones en esta nueva semana, la primera, en teoría, semana de la primera semana de septiembre, ¿verdad? De este año 2022. Y pues estamos muy contentos porque podemos estar reunidos para estudiar la palabra del Señor y pues darle gracias, ¿verdad? A Dios por sus vidas, todas aquellas personas que se estén conectando, que que se van a conectar o que posteriormente, ¿verdad? Van a ver en vivo, ¿verdad? Ya en la tranquilidad de sus oficinas o en el transporte o donde lo estén viendo o lo verán. Yo el día de hoy estoy muy agradecido con Dios porque pues de todo lo que hemos hablado hasta este día pues ha sido de mucha bendición y pues el Señor nos da ejemplos, ¿verdad? Ejemplos muy claros a veces de la necesidad que hay de escudriñar la escritura, de escudriñar bien las palabras, de tener acceso a esa oración primaria de decirle al Señor, revélanos en tu palabra, en lo ya escrito, pues las verdades que hay escondidas para nosotros. Y bueno, el fin de semana, para muestra un botón, escuchaba yo una predicación sobre la apostasía y bueno, o sea, muy dura, muy real, muy a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero con esa falta de ese ingrediente para poder hacer la diferencia, para poder hacer las diferencias exactas, correctas de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y en este sentido, pues la palabra apostasía, pues, ¿verdad? Siempre debe de ir acompañada, o la propuesta de la palabra apostasía, pues siempre debe de ir acompañada de la palabra prevaricación. Entonces, pero en fin, el Señor ya revelará, el Señor hará su obra, no es del que corre ni del que se apresura, sino del que el Señor quiere tener su misericordia. Al igual el tema de la ley, ¿verdad? Ahí tuvimos el día sábado, en la mañana, el video, ¿verdad? Sobre pregúntale a las escrituras y sobre un tema que pues a lo largo de las décadas, por lo menos las últimas 7 décadas, pues ha sido controversial, el tema de la ley. Entonces, pues vamos a seguir con esa serie los días sábados. Primero Dios, con la ayuda del Señor, estaremos abordando el tema, ¿verdad? Que desde nuestra perspectiva, obviamente, que es una perspectiva bíblica, de todo lo que hemos aprendido, de los originales, pues, de todo lo que el Señor ha permitido. Y está en los oyentes, en los escuchas, en las personas que nos hacen el favor de seguir estas transmisiones y estos en vivo, pues está en ustedes, ¿verdad? Retener lo bueno y escudriñar lo demás. Porque es necesario que aprendamos ya en estos tiempos que no podemos nosotros establecer, ¿no? El apóstol Pablo decía claramente, esto se los digo como hombre, yo el apóstol Pablo se los digo, y él hace una diferencia muy grande. Esto no lo digo como Pablo, como hombre, sino de parte de Dios. Entonces esas diferencias también hay que aprenderlas a reconocer. Hay cosas, ¿verdad?, que él mismo pues se refiere a sus comentarios como posturas de él, que obviamente son sanas, que obviamente son de un hombre dedicado al Señor, no estoy diciendo otra cosa, y que tal vez así también nosotros tengamos ese tipo de posturas. Entonces, comprendernos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y soportándonos los unos a los otros. Con esto, dice el Señor, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Por el amor que hay entre vosotros. Entonces, de uno o de otro lado, ¿verdad? Pues en todo procuramos, en primer lugar, el respeto, el amor y, pero sobre todo, la palabra del Señor, en medio de todo. Bueno, pues vamos a enfilarnos, ¿verdad? Dicen por ahí al final de, del estudio, las reflexiones preciosas de esta radiografía que es de la palabra del Señor sobre esta actualidad que tenemos el día de hoy.
el libro de los jueces. Entonces ya concluimos, ¿verdad?, con la vida de Sansón, el último juez, digamos, registrado, reconocido. Habíamos quedado, ¿verdad?, que o era el penúltimo o el último para muchos, el profeta Shmuel, el sacerdote Shmuel, o el juez Shmuel, ¿verdad? Para muchos es el último. Él cumple los tres oficios, ¿verdad?, del profeta Shmuel. Samuel, en primera y segunda de Samuel, ¿verdad?, hasta su partida, y obviamente después de su partida, también en sus intervenciones que Dios permitió para que él pudiera tener una confirmación de un mensaje para el rey Saúl. Entonces, pues estamos en el episodio 10, capítulo 17, ¿verdad?, de nuestra Biblia, en el libro de los jueces. Y lo que vamos a hacer en estas historias, pues por demás decadentes de estos últimos, pues 4 capítulos, porque ya es el colmo, ¿no? El colmo de la idolatría, el colmo del adulterio, el colmo de la rebelión, de la religiosidad, pero sobre todo de la idolatría del pueblo de Israel delante del Señor. Si usted analiza los últimos 4 capítulos, ¿verdad?, 17, 18, 19, 20 y 21, usted se va a dar cuenta de que pues ya no hay, ya nada más hay como que una historia, o la historia que nos presenta el Espíritu de Dios. El Señor nos lo muestra para que nosotros estemos conscientes de lo bajo que podemos caer. Y Él siempre va a extender su mano, Él siempre va a extender esa mano, ¿verdad?, para auxiliarnos, rescatarnos, sacarnos del lodo cenagoso, decía un maestro mío, y lavarnos, limpiarnos y volvernos a meter en ese basurero que es este mundo, porque no somos de este mundo, somos extranjeros, somos pasajeros, somos pues enviados con un propósito, y tenemos un propósito que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Entonces estos últimos 5 capítulos, déjame decirle que son pues muy propios, o nos van a permitir hacer básicamente 4 reflexiones y una conclusión. La reflexión del día de hoy, ¿verdad?, ya no sobre el tema en sí, porque al final los que tienen pues la intervención en estos capítulos, Micaya, los levitas, la tribu de Dan, los benjamitas, bueno, todos los que están aquí mencionados, la mamá de Micaya, ¿verdad?, pues ya es exacerbar, ¿verdad? Se exacerbó el pecado, la idolatría, y sí hay mucho tema, hay una cuestión, pero nos vamos a enfocar en 4 reflexiones, lunes, martes, miércoles y jueves, con la ayuda de Dios, 4 reflexiones sobre 4 versículos, ¿verdad?, propios de los capítulos que nos faltan, y básicamente del Nuevo Testamento. Esto con la idea de que podamos tener un enfoque real a lo que es y lo que sucede en este tiempo, y a lo que tenemos que discernir. Entonces, en el capítulo 17, en el primer capítulo que nos ocuparía el día de hoy, dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé, o sea, yo lo hurté, ¿no? En otras palabras. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó
su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla, una fundición y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar y trabajo, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues el levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Aquí, nos vamos a centrar en la reflexión, un versículo por capítulo. El tema pues es largo, el tema pues hay mucha información, pero en realidad para lo que nos importa, para lo que hemos estado viendo, que son las reflexiones de lo que es el tiempo el día de hoy, y lo que son los tiempos y las sazones de este tiempo, nos vamos a centrar en el verso 6. En aquellos días no había rey, obviamente, ya lo querían, ya lo vimos. 300 años atrás ellos ya querían rey, como todas las demás naciones del mundo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Okay? La palabra parecía aparece en el original como yashar. Acabamos de ver esa palabra. Y es interesante, amados y amadas, que esta palabra que hicimos la reflexión sobre la mujer, ¿verdad? La primera mujer de Sansón, actuaba derecho con el plan de Dios. ¿Ok? Entonces ahí tuvimos toda la evidencia. Tuvimos toda la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para encontrar que esto era realmente así. O sea, todo era un plan divino en el cual estaba actuando Sansón. No que el Señor tuviera que haber arreglado algo hasta ese momento. Entonces, lo que vemos aquí, amados, es que cada quien hacía lo que les parecía correcto. O sea, a su parecer. En ningún momento, ¿verdad?, se nombra o se dice, hicieron lo correcto delante de los ojos del Señor, volvieron a hacer lo bueno delante de los ojos del Señor, conforme a la palabra del Señor, conforme a sus preceptos y mandamientos. Por eso concluimos que ellos hacían lo que se les daba la gana, lo que ellos creían que estaba derecho, como muchos de nosotros hacemos el día de hoy. Esto me parece que está bien así, pues esto yo creo que sí es. Escuché el domingo que dice esto y esto y esto, pero yo creo que es esto mejor. A mí me han enseñado así, yo creo así, yo me imagino que así eran las cosas, yo creo que es así. O sea, creemos que andamos derechos con Dios, pero en realidad no andamos derechos con Dios, amados. Aquí vemos, ¿verdad?, de qué manera, pues, si yo hubiera robado esa cantidad a mi madre, o sea, yo me imagino que no sé qué me hubiera hecho, ¿no? Si cuando ya anduve en malos pasos, en alguna parte de mi testimonio, algún día tal vez para cubrir algunos tiempos pueda yo contarles algo de eso, pero para no aburrirlos no lo voy a hacer. Pero en algún momento, ¿verdad? Yo robé a mi madre, robé a mi hermano. O sea, antes de que el Señor me rescatara y me enseñara realmente el camino del Señor. Y creo que la actitud de mi madre no sería esta, ¿no? O sea, yo te lo robé, mamá. Pues gracias a Dios por tu sinceridad. Llama a la policía, vengan por mi hijo. O sea, eso es lo que hubiera pasado. Entonces, aquí sin interpretar y sin el ánimo de leer sobre lo escrito,
nosotros vemos claramente que la gente estaba, pues ya, o sea, adecuada a las circunstancias negativas, a las actitudes negativas. Lo que decíamos, ¿verdad? En algún momento de las reflexiones pasadas, cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de escarnio, todos están perdidos, ¿no? Ya está todo perdido, ya no hay nada que hacer realmente más que esperar la poderosa intervención del Espíritu Santo. Porque, o sea, es ya un colmo extraordinario. Ahora, vamos a suponer que, bueno, la mamá tuviera mucha misericordia. Ok, hijo, pues ahí te perdono, tú vas a cargar con tus consecuencias, regrésame el dinero. ¿Qué es lo que hizo la madre? Imágenes de talla y de fundición. Esto es, ¿verdad? Algo sobre madera, que es tallar la madera, y algo de fundición, pues algo de hierro, acero, algún material que se tuviera que fundir. Entonces, aquí hay dos palabras de las cuales no vamos hasta el día de mañana, que son los terafines. Esa palabra es tremenda, amados. Mañana vamos a tener algo sobre eso. Y pues la idolatría estaba tremenda, ¿no? O sea, el efod nuevamente hace acto de presencia, como en el caso de Gedeón, aunque él no lo hizo con ese propósito. Aquí sí ya hay un propósito idolátrico, ya hay una idolatría, ya hay una religión, ¿verdad? Es como si yo idolatrara este libro, y no es que idolatre este libro, idolatro lo que está dentro, ¿no? Y no lo idolatro, es un decir, amados y amadas. Amo lo que está escrito adentro, amo lo que dice, amo lo que representa para mí, amo la palabra que es para mí, amo todas las promesas, amo la disciplina, amo todo lo que Dios ha escrito aquí para mí. Entonces, no es de que sea mi amuleto, no es de que se la vaya a enseñar al diablo y el diablo huya. Decía mi maestro, el diablo trae una bajo el brazo, se la sabe mejor que nosotros. y, y bueno, o sea, es una situación de religiosidad ya, donde está inmerso, ¿verdad? Aquí claramente lo dice, las imágenes de talla, de fundición, el efod y los terafines. Es increíble, amados. O sea, ya es una cosa tremenda, ya es una idolatría tremenda. Ya las actitudes de ellos, del pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque pues todavía el Señor siempre ha guardado un remanente en todas las épocas, en todos los momentos de la historia, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y créanme que es increíble, ¿no? Incluso la mentalidad de Micaya. O sea, yo creo que, o sea, mucha gente el día de hoy, ¿verdad? Piensan pastores, hay gente, ¿verdad? Que piensa, que pensamos, dijo el otro, que porque nos está yendo bien, porque la gente llega a las congregaciones, las llenan, que eso es símbolo o eso es igual a, ¿no? O sea, el número, lo grandioso de sus ministerios, lo que han podido hacer, sus catedrales de cristal, sus auditorios gigantescos, todo eso. Y, y eso es igual a el Señor me está bendiciendo. No, no, amados. Fíjese lo que dice aquí en el verso 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, recordemos cómo se ordenaba, ¿verdad? Cómo se preparaban los levitas para ser sacerdotes. Hay una reflexión, ¿verdad? Que hacemos con base en la enseñanza del pueblo de Israel, de los hebreos, de todo esto, que ellos tienen esta idea, ¿no? Todas las, de hecho, en Ezequiel, cuando el Señor está hablándole a sus pastores o a los pastores y les advierte, también les advierte a las ovejas. Entonces debemos de recordar que, pues, en el pueblo del Señor todos somos ovejas, pero no todas las ovejas son sacerdotes o levitas.
¿no? Entonces, aquí es interesante e importante entender que la preparación de un levita y sobre todo la preparación de un sacerdote, del linaje, de todo, era un proceso, amados, tremendo, ¿no? Era una selección importantísima. O sea, no era cualquiera. De hecho, hay un capítulo entero, ¿verdad? De las características que debería de tener alguien que se acerca, solamente se acerca al servicio del tabernáculo. Que no tuvieran, ¿verdad? El testículo hendido, que no tuvieran esto, aquello, que no tuvieran ningún defecto, que no tuvieran nada. Y esto, o sea, que fueran perfectos, casi, casi, ¿no? O sea, eh, y bueno, aquí lo que vemos en el capítulo 17, pues es lo que hoy sucede. Y esa es la reflexión, amados. Todos creemos que estamos haciendo lo correcto. O sea, cada quien cree o cada quien quiere creer que lo que está haciendo es correcto. Pero cuando vamos y ponemos debajo del microscopio nuestros hechos, nuestros actos, nuestras cosas, estoy diciendo nuestros. Porque una de las diferencias o de las grandes diferencias es que yo lo acepto. O sea, yo confieso, ¿verdad? Que soy la mula de Balaam, la quijada del asna de Sansón, el burro de Balaam, o sea, lo que sea, ¿no? Pero al final, todo lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo y todo eso, yo sé que le voy a dar cuentas al Señor, pero otros no lo reconocen. O sea, ellos quieren seguir, ¿verdad? En sus cosas, en sus pensamientos, en sus acciones, sin reflexionar en lo que verdaderamente dice la palabra. Hay un mandamiento, mañana se los doy, siempre se me olvida, pero siempre hay un alma caritativa que me recuerda. Mis profetas o los profetas o la gente que dice algo que yo no dije, dice el Señor. O sea, cuando no reflexionamos en eso, amados, decimos cosas que debemos de tener mucho cuidado y todos, no ser temerarios. Yo siempre les digo la borra de Balaam y la quijada del asna y todo eso, con temor y temblor, amados. Pero, o sea, por lo menos procuro aceptar mis cosas, por lo menos procuro, ¿verdad? No ponerme no, ya la ley ya pasó y hacer esto y aquello y yo excedo a la autoridad de Dios y porque aquí dice un versículo y dice otro versículo y no, o sea, hay necesidad de estudiar toda la escritura, hay necesidad de entenderla y sobre todo conocer el carácter de nuestro Señor y el carácter de Dios para que no estemos haciendo lo que nosotros creemos que es derecho y que no estemos diciendo cosas que Dios no manda y que no ha mandado y que en un momento dado Él ya nos ha dado todas las herramientas, todos los diccionarios habidos y por haber, toda la facilidad de poder buscar en los idiomas originales y entender la mentalidad, ¿verdad? De ese tiempo, en la exégesis, la teología, la hermenéutica, la homilética, y que tengamos todas las herramientas, amados y amadas, para que podamos entender su palabra, pero cada quien hace lo que se le da la gana. Cada quien, ¿verdad? Dice aquí, y cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parece bien esto. La palabra de Dios dice esto, pero a mí me pareció bien hacer esto y ni modo. A mí me lo dijo el Señor. Y ahí es donde el Señor pues, nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuándo te lo dije? ¿Cuándo yo te dije eso? ¿Cuándo te dije que hicieras eso? Si te lo dijo, gloria a Dios. O sea, ya estarás del otro lado. Pero y si no te lo dijo y su palabra dice lo que se tiene que hacer y tú, excediendo la autoridad de Dios, dices, bueno, pues yo esto lo veo bien, esto me parece bien, no se casen, sigan siendo, yo les digo que son esposos y esposa, y yo les digo que son así, que son asado, y no importa lo que la palabra de Dios dice o lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el Señor, verdad, diga, bueno, ¿y yo cuándo te lo dije? O sea, yo cuándo te dije que si yo digo
y dejarán a su padre y a su madre y se unirán en una sola carne, cuando yo te dije que se podían tener unión libre, o cuando te dije que los hijos eran el acta de matrimonio, o cuando te dije yo que, o sea, es un ejemplo, amados, y es uno de los ejemplos más claros porque en muchos lugares, precisamente para que no se les vayan las ofrendas y los diezmos, perdón, para que no se les vayan las ovejas, pues apapachan el pecado. Y saben que una mujer anda en adulterio, que un hombre anda en adulterio, y bueno, pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero si un matrimonio de buen testimonio, con problemas como todos tienen, y de repente, ¿verdad? Pues hacen algo indebido, pues los agarramos y los crucificamos, o los apedreamos, o la lapidamos a ella, ¿y dónde está él? Y empezamos a hacer, amados, una de cosas que es tremendo lo que se hace el día de hoy en el cuerpo de Cristo. Lo que decíamos en reflexiones pasadas también es importante, amados, o sea, entender que somos un ejército a nuestros heridos. O sea, yo ponía de ejemplo a los Marines que dicen, ¿verdad? No dejaremos a nadie atrás, ni los cadáveres dejan atrás, amados. Y nosotros ya derribamos ayer en la predicación que el Señor nos compartió a mi familia y a mí, o sea, ir por los hermanos en la fe. Pero cuando una persona es pecador y cuando una persona sabes que es pecador y no te pela y no te hace, no te hace caso, te desobedece flagrantemente y de todas maneras ahí andas, una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta más de 70 veces 7. O sea, ¿qué quieres? O sea, Dios tiene que trabajar con esas personas. Es el Espíritu Santo, no tú, no nosotros, no los responsables. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, mostrarle al pecador que está condenado a la condenación eterna, al lago de fuego, al infierno, al Tartaros, al Hades, a lo que quieras. Y si se arrepienten, gloria a Dios, y vienen, y aquí se les va a tratar con amor y con la dulzura que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, como nos ha tratado a nosotros. Lo que recibisteis de gracia, regresad de gracia. Pero si no quieren, ya no es nuestra responsabilidad. Y si nosotros seguimos andando tras de ellos, no andas tras de una oveja, andas tras de un cabrito, andas tras de gente que no quiere saber nada de Dios o no quiere obedecer a Dios o quiere seguir haciendo lo que a ellos mejor les pareciere. Pero cuando se trata de gente del pueblo, cuando se trata de ovejas, las maltratamos, las trasquilamos, las hacemos, las pateamos, las deshacemos y no pasa nada. Dios, amados, Dios nos va a pedir cuentas. Alguna vez, no sé si ahorita lo puede encontrar, el comentario de Paul Washer en una predicación preciosísima que tiene el pastor, ¿verdad? Si no lo tengo ahorita, mañana con los terafines, con el efod y con todo eso, se los doy para cargar, que el Espíritu Santo nos cargue más la pila. Pero déjeme decirle que nosotros estamos en este día, en este capítulo 17, en este episodio 10 del libro de los jueces, estamos en la misma posición que Micaya, que su mamá, que Levita, que lo hicieron sacerdote. O sea, estamos en la mismísima posición de ellos, amados. Y todo lo tremendo y todo lo que se viene y todo lo que seguirá pasando y Juan 16 y los problemas dentro del cuerpo de Cristo y las ovejas y los cabritos y el trigo y la cizaña. O sea, todo eso es a lo que nosotros debemos de estar bien atentos. No es lo que creemos, no es lo que yo creo que está bien, no es lo que yo creo que está derechito, no es lo que yo creo que es derecho delante de Dios, es lo que dice la palabra de Dios lo que nos hace andar derechos.
Pero si no considero la palabra de Dios, amados, entonces no tengo ninguna garantía ni certeza, sino que yo mismo he creado dioses, casa de dioses. Micaya tuvo casa de dioses. Su mamá hizo una de fundición y una de talla, imágenes para idolatrar, un efod. Micaya hizo un efod y tuvo un levita, ¿verdad? Pagado, y pues donde fuera, que también el hecho de que llegara ahí el levita o tuviera esa necesidad es por lo que muchos pastores el día de hoy, aparte de predicar, tienen que tener otro trabajo, alguna actividad económica aparte, porque el pueblo no los sostiene. ¿Por qué? Al tenor de muchas doctrinas de demonios que niegan el diezmo, que niegan las ofrendas, que niegan todo eso, pues obviamente hay pastores. Yo he conocido a pastores que murieron en la nada, amados, olvidados por sus congregaciones. Y eso Dios se lo va a demandar a las ovejas. Y si esos pastores tenían alguna cuentita pendiente con el Señor, también el Señor se las va a cobrar. Pero al final hay una responsabilidad de las dos partes. Y todas las enseñanzas aquí, amados, descritas con el día de mañana, en la reflexión del día de mañana, pues de verdad, amados, tenemos que estar bien atentos, porque así como la actitud de la mamá de Micaya, mucha gente dentro de las iglesias. A mí me tocaba orar, ¿verdad? Después de las consejerías, y llegaban las mamás de los jóvenes, de los hijos, las hermanas, ¿verdad? Ya me contaban sus hijos, ¿verdad? En malos pasos, drogas, alcohol, pendencieros, bueno, a lo que se hablaba hace 10 años, no lo de ahora, sino hace 10, 15 años. Y las hermanitas, pues bueno, pastor, ¿me dejaría orar por mi hijo? Sí, cómo no, yo te acompaño, claro que sí, por supuesto. Y cuando empezaban a orar, amados, o sea, Señor, guárdalos, escóndelos de la policía. hazlos, hazlos el hombre invisible para la policía, que no lo agarren, protégelo. O sea, yo las tenía que detener a los padres, porque, o sea, no. Hoy cada cárcel tiene iglesias cristianas dentro, hermanos. Yo conocí a muchos ministerios, ¿verdad? Ayudamos a ministerios en el reclusorio norte, en Santa Marta, o sea, en muchos reclusorios de aquí de la zona metropolitana, y hombres fieles, hermanos en Cristo, incluso hermanos en Cristo que injustamente estaban dentro de la cárcel, cumpliendo un propósito de Dios, amados, como José. Si el hijo anda en malos pasos y todo, mejor que llegue a la cárcel, porque acá afuera tú lo proteges, todo el mundo lo protege, y todavía le pides al Señor que lo esconda de la policía y que el brazo largo y extendido de la ley no lo alcance. O sea, por eso estamos como estamos hoy, amados. Tanto joven en el crimen organizado, militares, policías, jóvenes que ya no tienen ética y se van del lado o sufrieron alguna decepción y todo. ¿Y cuál fue el camino? Irse con el lado contrario. Y tenemos que estar conscientes de eso, amados. Y es impresionante la forma en que la gente hace, bueno, mucha gente como Micaya, ¿no? Pues te vamos a pagar tanto, pero pues tienes que predicar de tal, de esto, de aquello, y pues no menciones pecado, y no menciones esto, y no menciones aquello. Ya no estén mencionando el adulterio, la fornicación, o sea, ya no mencionen la idolatría, no sé, amados. Es tremendo, de verdad, si no la agarramos así como decíamos, ¿verdad? Con amor a la palabra, al ejemplo, con filosofía, decíamos la semana pasada, pues nos vamos a amargar todos, no, no es cierto. No, porque mire, es una promesa para nosotros, o sea, andar
andar, los nicolaitas, exactamente. O sea, al gusto del cliente, lo que ellos manden, lo que ellos digan. O sea, no puede ser, ¿no? Sofía nos comparte, ¿verdad? A los nicolaitas. Pues no, o sea, es lo que dice la palabra, es la teocracia, ¿verdad? O ahora la monarquía de nuestro Señor Jesucristo, pero nada hay fuera de eso. Y nada fuera de eso, porque si no, entonces vamos a tener levitas, ¿verdad? Al gusto de la gente, sacerdotes al gusto de la gente, y eso lo único que va a hacer es que se le dé alimento. Mañana les voy a leer, lo primerito que voy a hacer el día de mañana es leerles este comentario del pastor Paul Washer, que a mí me marcó. Y a mí, de veras, amados, de todo eso que yo les digo, que la burra de Balaam y que la quijada del asna de Sansón, y un montón y dos montones, y maté a 1000 hombres y con la quijada, ¿no? O sea, si Sansón pudo hacer eso, imagínense lo que Dios podrá hacer conmigo, ¿no? O con el asna de la burra de Balaam, o sea, pero se los digo, amados, con el propósito de que de verdad, o sea, hagamos reflexión, amados. O sea, es tan fácil leer la palabra del Señor, tenemos acceso, tenemos estudio, tenemos formas de indagar, de escudriñar, de examinar su palabra preciosa. Y de verdad, amados, no es ya hacer lo que creemos que es derecho, es hacer lo que es derecho. Y si en lo que es hacer derecho no puedes, el Señor te va a ayudar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es dificilísimo que la gente entienda. Ayer escuchaba nuevamente a un pastor, que Dios me perdone, que dice, ¿verdad? Los mandamientos, o sea, Jesús nos dejó dos. No dejó dos, sintetizó dos. Es la síntesis de 613 mandamientos. O sea, no dijo, ya la ley, adiós. La di, pero ya me aburrió. La di, pero ya se marchitó. O sea, ¿dónde oímos eso en la palabra de Dios, amados? Y lo oigo y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Por este celo santo, porque yo he hecho cosas malas, yo he hecho mal, yo he quebrado los mandamientos de Dios. Y yo sé que le voy a dar cuentas a Dios. Pero el punto es reconocer que podemos vivir bajo la dirección de Dios. Amados, Dios nos permita ver su misericordia. Pero si nosotros seguimos como en el capítulo 17 del libro de los jueces, haciendo lo que creemos que es derecho, estamos perdidos. Estamos perdidos y vamos en decadencia y vamos a ir cada vez en ese descenso espiritual en el que cayó Israel hasta volver a tener la misericordia de Dios. Al grado, como ya lo veremos en semanas próximas, si Dios nos da la vida, si Dios nos lo permite y con la ayuda del Señor, podamos ver esa transición entre el libro de los jueces y Primera de Samuel, dándonos el brinquito ahí en Ruth. Pero de verdad, amados, o sea, es impresionante, impresionante. Que no debemos de confiarnos, que no debemos de hacer, que no debemos, cosas que no debemos hacer, no las hagamos. Y si no están en la palabra de Dios, no las quieras meter. Dice Spurgeon, mi esfuerzo debe de consistir en sacar lo que está escrito dentro de la palabra. No está en sacar lo que yo creo que dice. Eso es erróneo, amados. Yo tengo que hacer un esfuerzo por sacar lo que dice. Exégesis, teleología, teología. Pero yo no puedo atreverme en ningún momento. Yo creo que así dice. Yo creo. La interpretación de fulanito de tal, la interpretación del argentino, del colombiano, del aquel. No, de la palabra de Dios, amados. De verdad es necesario que todos hagamos el propósito de andar derechos con Dios.
y conforme a lo que Dios manda, para que nadie caiga en Jueces 17, verso 6, cada quien haga lo que bien le pareciere. Que Dios les bendiga, amados, que Dios nos ayude, que Dios, amén. Ese es un rema, Sofía, ese es un rema, exactamente es un rema, porque es para todos y viene de la palabra. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió, o sea, o que yo dije porque hoy amanecí inspirado. No, amanecí así porque venimos en semanas, en días de estar estudiando sistemáticamente, y el Señor nos está coronando, nos está galardonando, nos está premiando ese esfuerzo con revelación, con ese rema para nuestra vida. Y si no lo hacemos, y si hacemos ese rema ocioso, o sea, no le damos importancia, lo dejamos sí, para mañana, la otra semana, el año que entra, va a ser mi primer propósito de año nuevo. Vamos a dar cuentas, amados. Vamos a dar cuentas. Y es importante que yo cumpla con la media hora, pero hablar de estos temas, amados y amadas, mire, créame, van a ser los 45 minutos mejor invertidos del día. Cuando usted lo oiga, cuando usted lo escuche, cuando usted pueda ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Conforme a su palabra y le dé a usted curiosidad. ¿Y a poco eso dice? ¿No? Ayer estaba oyendo yo a este pastor que tiene otras ideas y otros enfoques y todo es de bendición. Por eso tenemos que aprender a retener lo bueno y estudiar lo demás y encontrar verdaderamente lo derecho que es Dios, no nuestra opinión, o no lo que creemos leer, o no lo que queremos leer. Y yo lo he oído y tiene muchas cosas, pero ayer lo escuchaba y yo decía, ¿dónde dice eso? Y dio un versículo de Romanos y yo lo leí anoche y decía, y lo he leído en otras ocasiones, y ¿dónde dice? ¿Dónde dice que si cumplimos uno, queremos cumplir uno y tenemos la obligación de cumplir los otros? O sea, ¿dónde dice? Se refiere a la circuncisión, pero nada más a la circuncisión. Y cuando nosotros hacemos, o sea, que me voy a circuncidar para agradar a Dios, para cumplir el mandamiento de Dios, entonces estoy obligado a cumplir los otros 613 mandamientos. Pero cuando yo quiero circuncidar mi corazón y quiero obedecer la palabra de Dios, entonces el Señor Jesucristo viene y Él, que ya cumplió los 613 mandamientos en sí mismo, lo tengo yo. Y por amor a Dios el Padre y por amor a mi prójimo, yo no hago nada de lo que condena la ley. Así de sencillo. No es por temor a la consecuencia de la ley, sino es por amor a Dios y por amor a mí, y que de la misma manera que yo me amo a mí, amo a mi prójimo, pues entonces estoy del otro lado. Pero si ni hago una cosa ni hago la otra, entonces soy responsable. Como los votos, amados. Es mejor que cumplas, o si no vas a cumplir, no prometas. Pero si vas a prometer, cumple. Pero si no vas a cumplir, no prometas. Así. ¿Tú quieres agradar a Dios? Entonces, bueno, hay cosas que ya no hacemos, ¿no? Yo quise circuncidar a mi hijo, no lo pude hacer, no lo pude realizar en el hospital, pues no se podía, en el que el Señor nos permitió que él naciera. Yo lo quería circuncidar, por cuestiones, higiénicas y por también, o sea, que él fuera, o sea, les abro mi corazón. Y yo lo quería circuncidar y no se pudo. Y donde podía ser en un privado y todo eso, yo vi los riesgos, vi todo esto, lo voy a someter a algo que no tiene caso. Entonces, ¿cuál fue mi idea en ese momento? Señor, ayúdame a enseñar a mi hijo a circuncidar su corazón. Ayúdame a enseñar a mi hijo
a hacer lo correcto delante de Dios. Y no desde el punto de vista religioso, ceremonial, ritual, que tanto miedo les da, sino con un corazón dispuesto a tomar una responsabilidad. Que Dios les bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana en la segunda reflexión final del libro de los jueces. Va a estar muy interesante, de hecho la voy a postear, porque también es un versículo que ya casi no se predica en ningún lado, pero lo vamos a recordar y creo que el capítulo 18 del libro de los jueces habla muy bien para que aprendamos que las cosas tienen que ser conforme, y conforme dice el Señor, no conforme creemos nosotros. Que Dios les bendiga, amados. Esa es una bendición que nunca se les va a apartar, y que esa viene de parte del Señor. Que Dios les bendiga y los prospere, y tengan una Shavua Tov, una semana conforme al corazón del Señor. Nos vemos mañana.